la comida y de vez en cuando puede llegar un poco tarde a la clase. Por favor, que me lo entiendan, ya que ando muy ocupado, creo que yo soy uno de los profesores más ocupados en esta universidad y estoy teniendo este tipo de reunión para el beneficio de ustedes. Entonces, por favor, que me entiendan de vez en cuando que yo llegue a la clase un poco tarde. ¿Me explico? ¿Sí? También este semestre va a firmar esta clase para OCW, entonces ustedes podrán mirar esta clase a través de internet. Y bueno, ¿ustedes han leído la lectura? ¿Sí? ¿Has leído algunas páginas de este libro? ¿No? ¿Tú has leído algunas páginas? ¿No? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Lo has entendido? ¿Fue fácil para entender o no? ¿No? Ahora. Primero, pues, en el primer capítulo voy a hablar de la sílaba. ¿Por qué hablamos de la sílaba? ¿Por qué la sílaba es tan importante en la lengua española? Otra vez, la sílaba es muy importante si ustedes quieren pronunciar la lengua española bien, a diferencia de inglés. La sílaba es un concepto sumamente importante en español. Es decir, las sílabas no son tan importantes en inglés. Es decir, otra vez, el español es la lengua con el ritmo silábico. En el caso del español, es la lengua con el ritmo silábico. En el caso de inglés, a diferencia del español, es la lengua con el ritmo no acentual, sino, perdón, no es la lengua con el ritmo silábico, sino con el ritmo acentual. Es decir, otra vez, el español es la lengua con el ritmo silábico. A diferencia del español, el inglés es la lengua con el ritmo acentual. Es gran diferencia. Por tanto, cuando ustedes pronuncian la lengua inglesa, las sílabas, la silabificación de las palabras no influye mucho sobre la pronunciación correcta de la lengua. Sin embargo, en cambio, en el caso de español, la silabificación, las sílabas son tan importantes, sumamente importantes si ustedes quieren pronunciar la lengua española bien. Muchos de ustedes estarán pensando ahora, ¿qué está hablando este profesor? Pues, aunque no me entienden ustedes en este momento, está bien, porque poco a poco, a través de este semestre, ustedes están aprendiendo por qué el español es la lengua con el ritmo silábico, mientras que el inglés es la lengua con el ritmo acentual. Aunque usted no entiende esta parte en este momento, no creo que sea posible de que usted pueda entender esta parte ahora. No lo espero. Es obvio que ustedes no pueden entender esta parte. Si lo entienden, usted no necesita tomar mi clase, ¿sí o no? Entonces, simplemente recuerda estas palabras, la lengua con el ritmo silábico en el caso de español, mientras que en inglés es la lengua con el ritmo acentual. Por lo tanto, la pronunciación de español es tan diferente que la pronunciación de inglés. Y aunque no me entienden, usted no entiende lo que dice esta parte, no importa, simplemente recuerde esta parte. Y usted sabrán el porqué a través de este semestre. Por tanto, ahora, siendo que el español es la lengua con el ritmo silábico, las sílabas son sumamente importantes en la pronunciación de la lengua española.
En caso de inglés, al contrario, no la silabificación, sino la acentuación. Es sumamente importante para pronunciar bien el inglés. En caso de español, otra vez, la silabificación. En caso de inglés, ¿qué? La acentuación. Por tanto, las sílabas. En caso de español, no el inglés. La sílaba es unidad. Una unidad rítmica mínima. 자, 여기는 이번 학기에 마이크 사용 안 해도 돼요? 그때 신규양 할 때는 커가지고 마이크 안 하고 했더니 소리가 안 들린다고 다시 하라고 하는데 상관없어. 여기는 강의 들어가서 들리긴 하는데 혹시 가서 해볼 거좀 적으면은 나한테 내가 핵심교양 때 마이크를 안 꽂고 그냥 했더니 거의 한 학기 끝날 쯤 돼가지고 소리가 안 좋다고 다시 해야 된다고 그래서 뭐 조작하기가 안 된다고 하더라고. 확인해보고 얘기해줘. 예. 마이크 안 쓰면 더 편하니까. Entonces, 저 시작한 게 사실은 이건 전공이라서는 아닌데 핵심 교양 같은 경우에는 hay muchos estudiantes que quieren tomar mi clase de 핵심 교양, entonces siempre hay más de 200 estudiantes que están esperando entrar en mi clase. 핵심 교양 중에 항상 매 학기 내가 100명을 받는데 200명 가까이가 항상 수강신청 대기자고 매 학기에 4, 50명 이상 와가지고 수강신청 추가를 해가지고 어쩔 수가 없어서 다 못 듣기 강의이기 때문에 100명이 마감을 하거든요. 그래서 강의를 촬영해서 50dok을 올려가지고 뭐 그 아이튠스에도 올라가니까 그걸로 보기하는 걸 대체했는데 하다 보니까 뭐 제가 습관적으로 하게 돼가지고 그냥 갖다 두라고 했어요. 그러니까 여러분들 신경 안 써도 될 거고 양해해 주도록 하세요. 이거는 뭐 수강 신청 제한이 없으니까는 그리고 내가 원래 수업을 nunca me gusta tener más de 20 estudiantes ya que no quiero perder mi tiempo corrigiendo sus exámenes. Hoy en este semestre hay más de 30 estudiantes, entonces usted se siente que no me entiende, entonces por favor, you are free to drop my class. Usted puede dar mi clase cuando quiera. ¿Me explico? No me importa si usted baja mi clase, no me importa. La sílaba, entonces, la sílaba en español es una unidad rítmica mínima. ¿Por qué? Español es la lengua con el ritmo silábico. Pero en caso de inglés, la sílaba no será unidad rítmica mínima. Porque en caso de inglés, no es la lengua con el ritmo silábico, sino acentuada. Entonces, en inglés, la sílaba no es una unidad rítmica mínima, sino en caso de español, ¿sí? Una unidad rítmica mínima. Miren, sílaba, universidad. A ver, sílaba, universidad. Ahora, la pronunciación de español depende de cada sílaba. En caso de inglés, la pronunciación nunca depende de cada sílaba, sino solo en caso de español, la pronunciación de español depende de la sílaba. Quiere decir, la pronunciación depende del número total de las sílabas. Otra vez, la pronunciación de la lengua española depende del número total de las sílabas. En caso de inglés, la pronunciación no depende del número total de las sílabas, sino depende del número total de las sílabas acentuadas. En caso de inglés, la pronunciación de inglés depende del número total de las sílabas acentuadas. En caso de español, la pronunciación depende del número total de las sílabas. Si no me entienden, está bien, usted lo aprenderá el porqué en el segundo capítulo. Ahora, por eso, antes de aprender el segundo capítulo, usted tiene que primero entender bien
el concepto de las sílabas y la silabificación. Por lo tanto, hoy ustedes aprenderán la silabificación de la lengua española. Usted ya sabe más o menos cómo se divide, cómo hace la división silábica en español, porque usted ya lo ha aprendido cuando usted han tomado las clases de español, aprendiendo la lengua española. Sin embargo, más o menos yo voy a repasar lo que ustedes aprendieron en otras clases de español, explicándoles por qué pues, la sílaba es una unidad rítmica mínima y cómo hace la división silábica en caso de español. Ahora, entonces, la sílaba, una unidad rítmica mínima, hay dos tipos de sílabas, monosílabo, polisílabo. Monosílabo, polisílabo. ¿Cuál es la diferencia entre monosílabo y polisílabo? ¿Podemos? Entonces, monosílabo es Que tiene solo una sílaba. muy bien, que tiene una sola sílaba. ¿Y polisílabo? Que tiene más de... Muy bien, muy bien. ¿Ya leíste el libro o tú aprendiste esta clase en otros lugares? Yo aprendí español. Ah, muy bien. ¿En España? No, en Latinoamérica. ¿En Latinoamérica? ¿En qué país? En Perú. En Perú, muy bien. ¿En la Universidad de Lima? Sí. Muy bien. Entonces ellos te educaron muy bien. Monosílabo y polisílabo. Monosílabo. Una sola sílaba, ¿no? Una sola sílaba. Una sola sílaba. Una sola sílaba. Polisílabo, que tiene más de dos sílabas. Es decir, más de una sílaba. Más de una sílaba. Más de una sílaba. Entonces, ¿cuáles serán los ejemplos de monosílabo? Sol, muy bien, una sola sílaba, ¿no? La palabra que contiene una sola sílaba se llama monosílabo. Sol, ¿qué más? Mar, muy bien. Muy bien. A, muy bien. Ya, muy bien. Sa, etcétera, etcétera. Estas palabras solo contienen una sola sílaba, se llama monosílabo. Y polisílabo, sílaba, que tiene más de dos sílabas. Hay muchos, ¿no? Yo, además, universidad, sílaba, estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, monosílabo que tiene una sola sílaba, polisílabo que tiene más de una sola sílaba. Muy bien. Ahora, también usted tiene que aprender un concepto importante. Usted tiene que saber la diferencia entre sílabas cerradas y sílabas abiertas. En la clase previa, en la clase de introducción para esta clase, yo les expliqué brevemente la diferencia entre las sílabas abiertas y las sílabas cerradas. ¿A qué se refiere? ¿Sílabas abiertas? Sílabas abiertas no refieren a las sílabas que terminan con vocal. Muy bien. ¿Y las sílabas cerradas? Terminan con Muy bien. ¿Qué terminan? Una consonante. Muy bien. Me encanta estar aquí con ustedes enseñándoles estos conceptos porque pues hay muchos estudiantes que me entienden muy bien. Me fascina escuchar tu respuesta. Muy bien, gracias. Entonces, consonante. Esta letra representa consonante. Esta letra mayúscula B grande, pero B chica, mayúscula, representa vocal. Consonante vocal y vocal consonante. Cuando la sílaba termina en una vocal, se llama las sílabas abiertas. Cuando la sílaba termina en una consonante, se llama las sílabas cerradas. Entonces ya sabrán diferencia entre las sílabas cerradas y las sílabas abiertas. Por tanto, ¿cuáles serán los ejemplos para las sílabas abiertas? Por ejemplo, estas dos sílabas terminan en una vocal, ¿sí o no? Cuando una sílaba termina en una vocal, se llama ¿qué? La sílaba abierta. Hecho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Lucha.
casa, ¿qué más? Ay, etcétera, etcétera, etcétera. La sílaba termina en las vocales, se llama sílabas abiertas, sílabas cerradas, por ejemplo. Bueno, armas. Termina en consonante, ¿no? ¿Sí o no? Sílabas cerradas. Pueden ser otros ejemplos. Lápiz. ¿Cómo? Árbol. Árbol, muy bien. Árbol, hay muchos, ¿no? Árbol. Termina en las sílabas cerradas. Entonces se llaman sílabas cerradas. Recuerden, entonces, la tendencia de las lenguas de los seres humanos siempre las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas. Ahora, ustedes aprenderán este concepto a través de este semestre. También usted específicamente aprender este concepto en el segundo capítulo. Entonces, ahora, simplemente recuerden, la tendencia de las lenguas de los seres humanos es que las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas. Gran amigo. Termina en una consonante, ¿sí o no? Sílaba cerrada. En el habla rápida se pronuncia como gran amigo. Gran amigo. A ver, gran amigo. A ver, gran amigo. Ahora, gran amigo. Gran amigo. Gran amigo. Entonces, las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas. Esa es la tendencia de las lenguas de los seres humanos. Este fenómeno no solo ocurre en español, también se ocurre en inglés. Se dice, do you mind if I smoke? Pero ¿cómo se dice? Do you mind if I smoke? Mind if I. Termina en las vocales, ¿no? Do you mind if I smoke? ¿Por qué? Si las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas, eso facilita la pronunciación de las sílabas. Para facilitar la pronunciación, entonces, casi siempre, con mucha frecuencia, las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas en las lenguas de los seres humanos. En el habla rápida, no en el habla formal, sino en el habla rápida. Ahora, hay gran diferencia entre el habla formal y en el habla rápida. Por ejemplo, ¿cuál es habla formal? Pues, ¿quién es el presidente de Corea? Bueno, la presidenta Park Geun-hye, por ejemplo. Un presidente de la república, una presidenta de la república o un lector cuando habla en público siempre utiliza la lengua formal, hablando despacio, dando pausa entre las palabras. Entonces, no diría gran amigo, mi gran amigo, bla bla bla, en otros años bla bla bla, sino gran amigo, mi gran amigo, bla bla bla. También en coreano, cuando yo hablo formalmente, diría 친애하는 국민 여러분, 만나게 돼서, pero nunca se dice 친애하는 국민 여러분 만나게 돼서, pero cuando usted habla entre amigos, nunca dicen 오늘 뭐 먹으러 갈까, 오늘 중국집에 갈까, nunca se dice así. 야, 우리 뭐 먹으러 갈까, 중국집에 갈까, 아니면 피자 먹으러 갈까. pero no se dice 우리 오늘 뭐 먹으러 갈까, 중국집에 갈까, 피자 먹으러 갈까. En coreano, ¿cómo se dicen ustedes? Entre ustedes, 재수없다고 하죠. Entonces, no en el habla formal. Recuerden, solo en el habla rápida, las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas. Ahora, entonces, esto es concepto básico. Ahora ustedes aprenderán cómo hacer la división silábica en español. División silábica. La división silábica es tan importante porque la pronunciación de español depende de las sílabas. Por tanto, si usted no sabe cómo hacer la división silábica de la lengua española, nunca jamás podrá pronunciar bien esta lengua.
Vean, por favor, la primera página, la sílaba. ¿Puedes decir tú has estudiado en Perú también? No, ¿No? ¿Dónde estudias? en España, En España. ¿De qué parte de España? Gran Canaria. Ah, Gran Canaria. Entonces, no sé si te ha afectado mucho la cultura africana, pero ¿cómo te llamas? Ho Kyung-han. Chonghan. Chonghan, por favor, 청강이라서 책이 없어요. 청강. oyentes. Pues. ¿También tú eres oyente? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? 강성중. ¿Cómo? 강성중. Songju. Ah, muy bien, Songju. Recuerdo muy bien tu nombre, Songju. Sí. Muy bien. Voluntario, muy buen voluntario. Por favor, lee la primera página, la sílaba. La sílaba. En términos teóricos, la sílaba suele definirse como una unidad rítmica mínima. Así, en una palabra con sílaba hay 3 unidades rítmicas mínimas. Una sílaba, si, 2, la, 3, pa. Algunas palabras consisten de una sola unidad rítmica, como tu, mi, ti, mientras que otras contienen más de 3 sílabas, como universidad, 5 sílabas. La base para una descripción completa de la fonética española se encuentra en la sílaba. Por eso empezaremos nuestro estudio con un examen detallado de la silabificación en español. La sílaba es la base para el desarrollo de una buena pronunciación en español, ya que casi todos los procesos fonológicos de que hablaremos dependen de una manera u otra de la estructura de la sílaba. Además del ritmo del español, el elemento fundamental en la buena pronunciación depende directamente del número de sílabas de la oración. Así. El ritmo de español, es decir, la buena pronunciación de la lengua española depende del número total de las sílabas, quiere decir, depende de las sílabas. Brevemente recuerden esta parte hasta ahora y ahora vamos a examinar la división silábica. La división silábica. Muy bien. Ahora, ¿cómo dividimos las sílabas en español? Primero, en caso de consonantes, caso de consonantes simples. ¿A qué se refiere consonantes simples? Cuando una sílaba solo contiene una sola consonante, se llama consonantes simples. Cuando una sílaba solo contiene una sola consonante, se llama consonantes simples. Es decir, cuando la consonante está rodeada por 2 vocales. Cuando la consonante está rodeada por 2 vocales, se llama, en este caso, se llama consonantes simples. En caso de consonantes simples, ¿cómo hacer división silábica? Siempre, en este caso, la consonante en posición media, la consonante en posición media se une a la segunda vocal. La consonante en posición media siempre se une a la segunda vocal. Muy bien. Entonces, es que estaba esperando una llamada de larga distancia de Colombia y de España, pero no. Es otro profesor. No necesito. No es algo urgente, lo siento. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, cuando la consonante está rodeada por los vocales, siempre la consonante en posición media se une a la segunda vocal. Hecho. Hecho. Muy fácil, muy simple. Hubo.
¿Preguntas? Muy fácil, ¿no? Bueno, grupos de dos consonantes. Por ejemplo, en caso de patrón, ¿cómo dividirá? ¿Cómo hará la división silábica? Pues hay varias posibilidades. Por ejemplo, patrón. ¿Cómo será? Se pronunciará como patrón o patrón o patrón. Patrón. Es patrón, ¿no? Sino patrón, ¿no? Patrón. Cansado. Mira, serán cansado o cansado o cansado. Cansado, es obvio, cansado, ¿no? Cansado. En este caso, patrón, la primera consonante se une a la segunda consonante, ¿sí o no? En este caso, la primera consonante se une con la primera vocal y la segunda consonante se une a la vocal que recibe, ¿sí o no? ¿Cuál será la diferencia? Porque en algún caso se dice patrón, otro caso se dice cansado. Hay una regla. En caso de dos consonantes, hay dos opciones. Cuando esta combinación de dos consonantes, con estas dos consonantes, cuando puede empezar una nueva palabra, no se divide. Pero cuando no puede iniciar una palabra, se divide. Quiere decir, negro. A ver, en español, habrá la palabra que empieza con GR. Sí, griego, ¿sí o no? Granada, griego. En español existe la palabra que empieza con GR. En este caso, no se divide. Se junta. Se dice entonces negro. Madre. En español, ¿habrá palabra que empieza con DR o no? ¿Sí o no? Droga, droguería, dragón. ¿Sí hay o no hay? Sí hay. Entonces, cuando con este grupo de consonantes sí puede empezar una palabra, no se divide. Cuando sí puede empezar una palabra, no se divide. Entonces, se dice madre. Pero miren, encima, en español habrá palabra que puede empezar con el grupo de consonantes NC. No, no hay ninguna. Usted lo encuentra, me lo muestra, aunque usted nunca prueba el examen, entonces le regalaría una A. Por favor, encuentre cualquier palabra en español que empieza con NS, con NC. ¿Lo encuentra? Entonces les regalaré una A. Jamás. Le regalaré. Nunca miento. Entonces, si no puede empezar una palabra nueva, por tanto, se divide entre encima. En caso de éxito, por ejemplo,
¿Cómo hará división silábica? Entonces, éxito. Porque en español ninguna palabra empieza por Q. ¿Sí o no? Léxico también. Léxico. ¿Cómo se divide? Se divide así, léxico. Muy fácil. Tercero, grupo de 3 consonantes. Solo una pregunta. ¿Mm? Pues es que yo he entendido el concepto sí mismo, pero se me confunde un poco de modelo como C más C y CC. Es decir, pues yo he entendido el concepto de, por ejemplo, de patrón y cansado, eso sí, pero ¿cómo se aplica en esa grafía? Como C más C es como de patrón o cansado. Cansado, porque en español no hay ninguna palabra que pueda empezar con Sí. ES, entonces aplica esta regla. Ah, Patrón. En español hay palabras que pueden empezar con TR, hay muchos. Trigo, triste, 3, ¿sí o no? Entonces, aplica esta regla. Haciendo ¿Me explico? sí. Se me confunde porque había primero el patrón, pues. Sí. En la vida siempre está lleno de confusión, ¿sí o no? En mi clase siempre les digo que, pues, bueno, en su edad siempre estará andando confundida, ¿sí o no? ¿Todavía andas confundida? ¿Sí? Hay muchos estudiantes que han tomado mi clase anteriormente, pues sí o no. Siempre te he dicho esto antes, ¿no? También atento, también a ustedes, ¿sí o no? ¿Todavía andas confundida? ¿No? Entonces ya estás muy segura con tu vida. ¿O ya has encontrado un amor que te entiende? ¿Sí? Muy bien. Grupo de 3 consonantes. Por ejemplo, completar. Puede ser o nunca se dirá completar, no. Nunca será completar, sino completar. Entonces, en caso de 3 consonantes, ¿no? Esto es letra S. Letra S. Es que nunca me gusta dar mi clase en esta facultad, en este edificio, pero muchos estudiantes admiran este edificio diciendo que esto es uno de los edificios más antiguos, que se ve muy guapa, muy bella afuera, pero adentro. Además, pues si hay algo que los estudiantes no pueden leer, lo que yo escribo. Además, otra cosa, hay muchos estudiantes que ya tomaron mi clase antes. Sin embargo, los que todavía nunca han tomado mi clase, yo escribo muy mal. No puede hacer nada con esto. Entonces, por favor, traten de entender mis letras, mi escritura. No puedo hacer nada con esto. En mi vida entera estoy luchando para que la gente entienda lo que yo escribo, pero es gran fracaso. Entonces, aunque no me entienden, por favor, traten de entender mis letras. La mejor manera de entender mis letras es escucharme bien y leer el libro antes de venir a la clase. ¿Sí o no?
Ahora. Ya pueden leer, ¿no? Bueno. Es mejor escribir arriba. La única ventaja que yo tengo, soy muy alto, entonces quiero utilizar esta es letra S. En español. En español, ninguna sílaba puede empezar con más de 2 sílabas. Es decir, en español, ninguna sílaba puede empezar con más de 3 sílabas. En español, ninguna sílaba puede empezar con más de 3 sílabas. También en español, ninguna sílaba puede terminar en más de 2 sílabas. Otra vez, en español, ninguna sílaba puede empezar con más de 3 sílabas. Y ninguna sílaba puede terminar en más de 2 consonantes. Ninguna sílaba puede terminar en más de 2 sílabas. Ninguna sílaba puede empezar en más de 3 sílabas. La única excepción es que cuando la consonante final de la sílaba es la letra S. La excepción de esta regla es que cuando la última sílaba de la última consonante de la sílaba es la letra S. Cuando otra vez la última consonante de la sílaba es la letra S, sí, sobre este caso se puede terminar en 2 consonantes. Una excepción de que la última sílaba es la letra S, esa es la única excepción. Una excepción de que la última consonante, con una excepción de que la última consonante de la sílaba es la letra S, con esta excepción, ninguna sílaba termina en 2 consonantes. Solo cuando la última consonante es S, solo en este caso se puede terminar en 2 consonantes. Por lo tanto, implementar. Termina en una sola consonante. Puede empezar con 2 sílabas, pero nunca puede empezar con 3 sílabas. Termina en una sola sílaba, empieza con 2 sílabas. Solsticio. Solsticio. Solo cuando la última consonante es la letra S, solo en este caso puede terminar en español en 2 sílabas. Perspectiva, no perspectiva. A ver. Entonces, en este caso, nunca debe ser perspectiva, sino nunca debe ser sino instituto. En caso de mixto, es kutsu, entonces se divide mixto. ¿Por qué termina en letra? A ver, solsticio. Perspectiva. No debe pronunciar así. Algunos estudiantes tienen tendencia de pronunciar como perspectiva.
Perspectiva. Sino, nunca debe pronunciar así, sino perspectiva. Perspectiva. Ver instituto. Nunca más debe pronunciar así como instituto. Instituto. Cuando hay dos consonantes, la última consonante entre este siempre se une a la primera consonante, no a la segunda consonante. Pero algunos estudiantes andan confundidos con la pronunciación con este tipo cuando la última consonante es la letra S. Algunos estudiantes coreanos tienden a pronunciarlo como instituto perspectiva. No es así como otra vez perspectiva. Instituto. Solsticio. Mixto. No es mixto, sino mixto. Mixto. Preguntas. Por eso, sí. Hay que escribir como cuando la verificación. Pero, muy buena pregunta. Ahora, usted pronto, en el capítulo 5, usted aprenderá la diferencia entre fonética y fonología. Para hacer la presentación fonética, siempre usted tiene que utilizar este símbolo entre corchetes. Pero usted lo aprenderá en otros capítulos. Ahora, cuando escribo así, simplemente estoy haciendo representación ortográfica. Esto es representación fonética, esto es representación ortográfica. Cuando yo escribo haciendo representación ortográfica, simplemente escribo así. Si quiero hacer representación fonética, escribir así. Representación fonética, representación ortográfica. Pero usted lo aprenderá en otros capítulos. También aún habrá tarea para esto. ¿Otras preguntas? Por eso, gracias a Dios, para nosotros, el español es una de las lenguas más fáciles para pronunciar. Primero, en español hay solo 5 vocales. Gracias al sistema vocálico tan sencillo, también, además de esto, en caso de español, ustedes no necesitan pronunciar 2 consonantes al mismo tiempo al final de palabra, de cada sílaba. Es decir, en caso de inglés, ustedes tienen que pronunciar más de 2 consonantes al final de cada sílaba. Por ejemplo, students. A ver, students. A ver. Hay que pronunciar 3 consonantes al mismo tiempo, ¿sí o no? En caso de español, solo existe una sola consonante al final de cada sílaba. La única excepción es cuando la consonante en la posición final de la sílaba es letra S. Esa es la única excepción. Entonces, students. Aunque estudié en Estados Unidos por 7 años, todavía yo no soy capaz de pronunciar esta palabra bien. Hay que pronunciar 4 consonantes al mismo tiempo. Antes me gustaba mirar Star Trek. Siempre se dice a Kimon, pues entonces tú has estudiado en Estados Unidos por cuántos años, por muchos años, ¿no? ¿Has visto Star Trek? ¿No? ¿Nunca lo has visto? ¿No le gusta science fiction? ¿No? Pues, ¿cómo empieza este Star Trek? To go where no one has gone before. Strange new world, pero nunca A, L, D, S al mismo tiempo. A ver, por favor, pronuncia esta palabra. Muy bien, otra vez. Entonces hay que pronunciar R, L, E, S al mismo tiempo, ¿sí o no? Yo no soy capaz de hacerlo. Mi niño, pues, él atendió a English Kindergarten y ahora está en el segundo año de la escuela primaria. Se ríe cuando pronuncia las palabras en inglés. Él odia
cuando yo pronuncio inglés. Me siento muy, no sé. En mi época, lo que puedo decirles es que no existía English Chintaban. Tampoco ustedes cuando eran niños, no había, ¿no? Muy bien. Por eso, gracias a Dios, ya que ninguna consílaba termina en más de 2 consonantes, es muy fácil pronunciar español, ¿sí o no? ¿Tú tienes algún problema pronunciar español? No. Simplemente los estudiantes coreanos tienen problema no pronunciar, sino pronunciar y dividir las sílabas correctamente. Por eso causa que el acento extranjero. 4. Pero ustedes lo aprenderán con más detalle en el segundo capítulo. Usted ya sabe la clave. En caso de español, ninguna sílaba puede terminar en más de 2 sílabas. La única excepción es la S. Ninguna sílaba puede empezar con 3 sílabas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo? ¿No te gusta matemática? Es una cuestión de matemática. En español, ninguna sílaba puede terminar en 2 sílabas, con la única excepción es cuando termina en S. Y ninguna sílaba puede empezar con más de 3 sílabas. ¿Quién ha sacado muy buenas notas en matemática cuando ustedes entraron en esta universidad? Suri tengo. Por favor, levante la mano. ¿No? ¿Cuál es existe solo una combinación? Sí. La única combinación es esto. Y siempre esta constante debe ser ¿qué? Es la única combinación. Entonces, en caso de español, cuando hay grupo de 4 consonantes, siempre la segunda consonante, siempre sin ninguna excepción, debe ser la letra S. Si usted puede encontrar excepción de esta regla, me lo diga, por favor. Yo también regalaré una A más a cualquier estudiante que encuentre esta excepción. Por tanto, a ver, reconstrucción. Reconstrucción. Inscribir. Abstracto. No es abstracto, sino abstracto. Excremento. Acabo de comer, pero es que. Extra. Otra vez, construcción. No es construcción, sino construcción. Otra vez, construcción. Construcción. Reconstrucción. Reconstrucción. Y aunque hay 3 consonantes también como reestructuración.
Reestructuración. Reestructuración. 3 consonantes. 4. Reconstrucción. Reconstrucción. Inscribir. No es reestructuración, sino reestructuración. Siempre la S siempre se une a la primera consonante. En caso de S, muchos estudiantes coreanos sí. Siempre cometen errores. Siempre la S se une no a la segunda consonante, sino a la primera consonante. Esa es la regla. ¿Preguntas? Pero entonces, eso es todo para la división silábica de español. Muy fácil, ¿no? Única cosa, realmente usted ya lo sabe más o menos, ya lo sabe, ya lo ha aprendido. La única cosa, según mi experiencia, siendo los estudiantes coreanos, que una cosa que usted tiene que cuidar mucho es la pronunciación de S al final del sílabo. Siempre la S debe estar no al comienzo, sino que al final de cada sílabo. Entonces, no debe pronunciar como construcción, sino construcción. Esa es la única parte que muchos estudiantes coreanos cometen errores. No es construcción, sino, a ver, construcción. Sino construcción. Construcción. No abstracto, a ver, abstracto. Sino abstracto. Abstracto. ¿Listo? Preguntas. Ahora, entonces. Miren la página 6 y la página 7. Aquí hay un resumen de lo que ustedes han aprendido. Entonces, lea en casa las páginas 6 y 7. Ustedes dos siguen sentándose juntos. ¿Todavía no son novios y novias? ¿No? Este semestre pasado, ellos siempre se sientan, él siempre se sienta al lado de ella se sienta al lado de él. En parte diciendo que ella tiene otro novio, él tiene otra novia, ¿cierto? Porque se siente así. Tiene novio, ¿no? Tu novio sabe que siempre se sienta juntos. No sé si yo fuera su novio, nunca me gustaría que un hombre se sienta al lado de mi novia. No, ella no es pobrecita, su novio. Bueno, pobrecito, ¿no? Bueno, entonces, por favor, lean la página 6 y la página 7 en casa. Entonces, si no me han entendido bien en esta clase, no me han entendido bien, por favor, lean ustedes esta parte en casa, solita, entonces podrán entender mejor esta clase. También, las palabras, el vocabulario que utilizo en mi clase siempre se basa en las palabras que aparecen en el texto, ya que algunos de ustedes no entienden y no hablan español bien, por eso siempre evito utilizar nuevas palabras que no aparecen en el libro. Cualquier idioma, cualquier palabra que utilizo en español siempre se basa en las palabras del vocabulario que aparecen en el libro. Entonces, si usted lee bien, antes de venir a la clase y después de la clase, si usted lee este libro otra vez, entonces será mucho más fácil para usted entender mi clase. ¿Me explico? Ahora, diptongo, entonces. Vean la página 7. Ahora, pues, yo voy a hablar del diptongo y el hiato. ¿Cuál es la diferencia entre el diptongo y el hiato? Yo les pedía leer estas páginas antes de venir a clase. Entonces, pues, ¿tú, Songju, has leído el libro? ¿Hasta dónde? Hasta la página 7 y página 8. Hasta 8 no. ¿Bueno? ¿Lo leíste, no? ¿Tú leíste la página 7 y la página 8? ¿No? ¿Quién ha leído esta parte? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ninguno de ustedes? ¿No? Entonces, ¿cuál será el diptongo? ¿Cuál será el hiato? Que tienen dos vocales juntas y otro vocales separados. Muy bien, entonces tú aprendes muy bien este, ¿no? ¿Cuándo regresaste a Corea?
junio. En junio. ¿Cuándo tomaste esta clase de fonética y fonología? No me acuerdo. Hace más que un año, ¿no? Tiene muy buena memoria. Muy bien, muy bien. Diptongo. ¿Cuándo? Dos vocales contiguas están en una sola sílaba. Se llama diptongo. Dos vocales contiguas en una sola sílaba. Dos vocales contiguas en una sola sílaba. Al contrario de este concepto, el hiato, dos vocales contiguas en dos sílabas distintas. Dos vocales contiguas en dos sílabas distintas. Se llama hiato. Por ejemplo, dos vocales contiguas en una sola sílaba. Diario. Al contrario. A ver, diario. Día. Ley. Leí. Aunque. Aún. A ver, diario. Día. Ley. Leí. Aunque. Aún. Dos vocales en una sola sílaba. Dos vocales en una sola sílaba. Eso es, no es que, sino que, una sola sílaba. Aunque hay una letra U, no tiene ningún sonido, no representa ningún sonido. Aunque, a ver, día. Leí. Aún. Entonces, ¿cuál será triptongo? ¿Cuál será el concepto del triptongo? Tres vocales contiguas en una sola sílaba. ¿Se llama qué? Triptongo. Paraguay, ¿no? Tres vocales. Tres vocales en una sola sílaba. Paraguay, Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre la vocal y semivocal? Cuando hay dos vocales contiguas en una sola sílaba, cuando forma el diptongo, en cada sílaba solo puede existir una sola vocal. Paraguay. Aunque es triptongo, en caso de triptongo solo existe en sílaba, en cada sílaba solo puede existir una sola sílaba. En una sílaba no puede existir más de dos sílabas. Nunca puede existir dos o tres vocales, sino en una sola sílaba solo puede existir una sola vocal. Entonces, aunque parece que hay varias vocales, A es la única vocal en esta sílaba, U y I no son vocales, sino se llaman semivocales. También, diario. En cada sílaba en español solo puede existir una sola vocal. Entonces, A es vocal, U es vocal, pero I y I no son vocales, sino se llaman ¿qué? Son semivocales. También en la clase previa les dije que las semivocales no son vocales, simplemente son semivocales. No son vocales. Las semivocales no son vocales, se llaman por eso semivocal. El partido semifinal, ¿será el partido final? No. El partido semifinal no es partido final, sino es semifinal. La vocal semivocal no es vocal, simplemente se llama por eso la semivocal. Ley. Aunque es una letra consonántica, ¿sí o no? Aunque Y es la letra consonántica, en este caso representa un sonido semivocálico. Aunque en una sola sílaba
solo puede existir una sola vocal. Entonces, eso debe ser la semivocal. Quiere decir, cuando ustedes pronuncian las semivocales, nunca puede pronunciar como si fueran las vocales, porque las semivocales no son vocales, entonces no puede pronunciar la misma manera que pronunciar las vocales. Entonces, por ejemplo, miren, 7 es vocal y es semivocal. Pronuncia, a ver, 7. 7. Entonces, siempre se alarga más las vocales cuando se pronuncia. Se alarga más las vocales se pronuncian que las semivocales. Entonces, las vocales son más largas que las semivocales. A ver, no es 7, tus vocales, nunca pronuncia tus vocales de la misma manera. Siempre las vocales se pronuncian más largas que las vocales. Semivocal. La semivocal se pronuncia más breve que la vocal. Otra vez, la semivocal siempre se pronuncia más breve que la vocal. La vocal siempre se pronuncia más larga que la semivocal. Quiere decir, cuando se pronuncia la vocal siempre se alarga la vocal. Es 7, a ver, 7. No es 7, sino 7. Y la semivocal siempre se pronuncia más breve que la vocal. Entonces, es un sonido vocálico fuerte. Es un sonido vocálico fuerte y central. Y más alargado. Es un sonido más alargado. ¿Qué? Más alargado que la semivocal. Semivocal es un sonido vocálico débil. Es un sonido vocálico débil y más breve que la semivocal. Por tanto, usted nunca más debe pronunciar esta palabra como aunque, sino aunque. Pero en este caso, tus vocales tienen misma duración. Son dos vocales. A diferencia de inglés, cada sílaba tiene misma duración. Otra vez, a diferencia de inglés, en español, cada sílaba tiene misma duración. En una sola sílaba hay una sola vocal. En caso de hiato, cada vocal tiene misma duración. No importa si está acentuada o no, cada sílaba tiene misma duración. En caso de inglés, no es así. La sílaba acentuada se pronuncia más larga que las sílabas no acentuadas. Pero en caso de español, no importa si la sílaba está acentuada o no, se pronuncia casi misma duración, entonces aún. No se dice aún, sino aún. Aún. Días. No se dice día, sino día. Aunque es una sílaba acentuada, la duración de dos sílabas son casi idénticas. Pero la única diferencia no es entre vocal acentuada y vocal tónica. Vocal no acentuada, sino entre vocal, semivocal y vocal. La semivocal siempre se pronuncia más breve. Diario. No se dice leí, sino ley. Aunque. No se dice aunque, sino aunque. Ajá. Muy bien. Entonces, la vocal es que la cima del diptongo. La vocal es la cima. Vocal es la cima del diptongo. La vocal es cima del diptongo. Es decir, la vocal es el centro del diptongo. Por tanto, la semivocal nunca puede ser ni cima ni el centro del diptongo. ¿Me explico? Entonces, el dueño de la vocal no es semivocal, sino la vocal misma. A diferencia de inglés, en español, sin embargo, no hay diferencia en duración entre las vocales acentuadas y vocales no acentuadas. Desde ahora, cuando les digo vocales acentuadas, yo utilizaría la palabra vocal tónica. La vocal tónica quiere decir la vocal acentuada. La vocal átona quiere decir la vocal no acentuada. Quiere decir vocal inacentuada, se llama vocal átona.
Ahora, recuerden la diferencia entre la vocal tónica y la vocal átona. La vocal tónica, vocal acentuada. La vocal átona, vocal inacentuada. Tengo Sí. el vocal I, U es siempre semivocal. ¿Cómo? Vocal I, U es siempre semivocal. Sí, sí. Pero en caso de cuidado, ¿cuál es el semivocal? Cuidado. 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 La segunda vocal es semivocal. Cuidado. Bueno, usted lo aprenderá más tarde. En otros capítulos usted aprenderá esta regla. El hiato solo se produce cuando la vocal átona es la semivocal. El hiato se produce cuando la vocal átona es la semivocal. El hiato se produce el hiato cuando la vocal es semivocal. Por eso, la vocal átona, no. La vocal tónica es la semivocal. La semivocal nunca puede ser vocal tónica. Otra cosa, usted lo aprenderá en la próxima clase, pero la vocal tónica nunca más puede ser semivocal. La semivocal siempre es la vocal átona. Nunca lleva el acento prosódico, es decir, el acento prosódico quiere decir el acento primario. Nunca lleva la semivocal el acento primario. Entonces, la semivocal nunca puede ser vocal tónica. Es decir, la semivocal nunca puede ser la vocal tónica. Pero eso es todo para hoy. Entonces, pues, usted seguirá aprendiendo la diferencia entre el hiato, el diptongo y las consonantes. Por favor, entonces lean desde la página 7 hasta la página 13. Otra cosa, lo siento por decírselo, pero este miércoles tengo una reunión muy importante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, lo siento, es que tengo que ir allá. Tengo una reunión en Hotelote con los embajadores de los países latinoamericanos y con el viceministro de este ministerio. Tengo una reunión desde 12 hasta las 2 o 2:30, entonces terminará la reunión a las 2 o a las 2:30 en Hotelote, pero es que tarda como unos 30 minutos o una hora desde el Hotelote del segundo hasta aquí, por lo tanto tengo que cancelar mi clase. Lo siento, tengo que estar allá porque estoy haciendo un proyecto con ellos y necesito el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, también necesito mi ayuda, también lo estoy haciendo para el beneficio de esta universidad y entonces nos vemos el próximo lunes.